El tiempo que se muestra en el libro de Samuel en el capítulo 3 es cairótico, pues es un tiempo sagrado inventado por los hombres. En la cita, Dios se revela a través de la plenitud de los tiempos o tiempo hierofánico, cuando Dios se manifiesta a través del llamado que le hace a Samuel. Por último, se muestra un tiempo como principio y fin, que hace parte del mensaje que le quiere dar Dios a Samuel de la falta de fe en su hogar en el versículo 12. En el texto se exponen tres imágenes de Dios. La primera es la de un Dios policía que limita la libertad, que está constantemente pendiente de las intimidades del hombre, pues Dios monitorea la actitud que adopta Eli frente a la falta de consagración de sus hijos y como consecuencia los condena. En segunda instancia está la imagen de un Dios cruel que cuando se enfada frente a las malas acciones de los mortales, castiga porque, como se dijo anteriormente, Yahvé se manifiesta a Samuel para anunciar su inminente e inevitable condena. Por último, en este texto se logra identificar la imagen de un ser personal con el que se puede relacionar de tú a tú, pues Samuel tiene la oportunidad de conversar con Yahvé y escuchar lo que tenía que decirle. Sin embargo, según el pasaje del versículo 14, se pone en duda el que Yahvé nunca dejará de querer y esperar a Samuel y a Eli a que abran las puertas de la casa de Dios, pues jura no retirar su condena, contradiciendo la idea que Dios siempre salva a la persona por muy mal que haya hecho. El concepto de mundo se desarrolla primero como el lugar en el que habitamos desde la ciudad y primera capital del reino de Israel, Silo, en conjunto con Dan y Beerseba. Segundo, como señal de los pecados que se le entregan a las personas que viven olvidadas a Dios, pues se muestra un mundo en el que era rara la palabra de Yahvé y no eran corrientes las visiones que conduce a la condena de Dios hacia la casa de Eli, quien no corrigió el desprecio que mostraron sus hijos ante Yahvé. Y por último, como sinónimo de las estructuras terrenas que constituyen la trama de las actividades de los laicos en su propio campo seglar, porque Dios actúa en un contexto específico, que en este caso es la familia de Eli. Los elementos sobrenaturales vendrían siendo la lámpara de Dios que nunca se apaga y la voz de Yahvé que solo Samuel podría oír. Los símbolos reales, naturales serían básicamente el templo y la ciudad donde donde los sucesos ocurren. Dios se le revela a Samuel como una voz que él solo podía escuchar y le revela básicamente que la casa de Eli será castigada. La misión que le pone Dios al personaje central de la narración es, abro comillas, todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta de Yahvé. Cierro comillas. A partir de esto se supo que Samuel era profeta, es decir, que emite la palabra de Yahvé. La otra misión que Dios le pide a Samuel es, abro comillas, voy a ejecutar una cosa tal en Israel, que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Ese día cumpliré contra Eli todo cuanto he dicho contra su casa, desde el principio hasta el fin. Tú le anunciarás que yo condeno su casa para siempre, porque sabía que sus hijos vilipendiaban a Dios y no los ha corregido. Por esto juro a la casa de Eli que ni sacrificio ni oblación expiarán jamás la iniquidad de la casa de Eli. Cierro comillas. Esto quiere decir que la misión que le puso Dios a Samuel fue comunicarle a su papá sobre la condena que Dios le puso porque Eli no condujo a su familia por un camino creyente. La respuesta del personaje ante la misión que le pide Dios es, abro comillas, habla que tu siervo te escucha, cierro comillas.